Bien, resumiendo, lo que estamos buscando es que todo este modelo tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona en los 5 ámbitos. Es un enfoque humanista, no tiene un modelo único, desarrolla todos. No es un modelo donde no es incompatible con otros modelos, sino que le crea estructura para que los otros modelos puedan funcionar. Y lo que busca es poner en el centro a la persona y desarrollar las personas en los 5 modelos de Pentagida. Bueno, ahora vendrían las herramientas, pero como van a ser ellos y los que lo van a explicar, pues yo lo voy a pasar rápidamente. Ellos van a poner, como es un instituto, con las fotos de los mayores, y aquí veis una sintonía, lo que hicisteis antes, solo que aquí lo estaban haciendo caminando. Aquí tenéis otros modelos de sintonía con los ojos cerrados, danza, masaje, espalda. Lo que vamos haciendo con esta herramienta, lo hacen 3 momentos al día, cuando llegan, después del recreo, que es un momento muy malo, y cuando se van. Y bueno, lo que vamos buscando con esta herramienta es crear un espacio interior. ¿Cuántos jóvenes hoy viven fuera de sí? Viven no dentro de su casa, sino en el balcón. Los Walkman, la Play, lo otro. Y cuando les mandas entrar dentro, no tienen recursos ni de salud ni de nada para decir ¿qué me está pasando? Porque nuestro trabajo fundamentalmente es autoconocimiento y autorregulación. Lo que vamos buscando es que dejéis de ser el guardia civil de la clase. Sois personas mucho más importantes que un guardia civil con todo el día controlando la disciplina. Eso lo van a hacer ellas y ellos, y vamos a optimizar el tiempo, y estáis para algo muchísimo más. Sabéis muchas cosas, tenéis una gran sabiduría y les podéis acompañar mucho mejor. Pero vamos a intentar desarrollar todo eso. La otra, bueno, aquí tenéis más tipos de sintonía. Bueno, esta es una herramienta muy poderosa, que es la observación externa. Que ahora os explicarán, veréis en el instituto cómo lo está haciendo. El chico que está ahí en medio es de infantil, está sentado en el corro y estaba de observador, y eso observaba las personas que lo hacían bien, en este caso, que levantaban la mano para hablar. No hablaban sin que le dieran la palabra, que esto nos cuesta mucho, sobre todo en infantil y en cualquier curso. Y entonces veis que está ahí en el centro, y están los demás. Y aquí al final veis cómo le está dando la mano a los que lo han hecho bien, los que lo han conseguido. Ya os registro, luego lo veréis con él. Bueno, otra herramienta son las pautas, como antes decía Ramón Flecha, que si las criaturas no son los que ponen las pautas, pero estas pautas nuestras nacen no de lo que hacemos mal, nacen de lo que hacemos bien, y nacen de nuestros valores y cualidades. Bien, voy a pasar rápido. Este es el cariñograma, es una herramienta muy poderosa con la cual ellos trabajan. Estas herramientas las vamos entrenando poquito a poco, ahora veréis cómo lo han hecho en el Caro Baroja. La otra es la de trabajo individual en espacio personal. En infantil veis que los niños invaden el espacio de unos a otros. En casa, cuando tenéis niños pequeños, veis que justo vais a llamar por teléfono y empieza el niño, mamá, mamá, y no te deja llamar por teléfono, está esperando, invade el espacio de los demás. Cómo aprenden a limitar su espacio y limitar el espacio de los demás. Por eso muchas veces hacemos la sintonía con masaje. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el siguiente límite. El primer límite es la respiración, pero el primero es el cuerpo. Es como yo tengo mi espacio, me siento a gusto en él, pero respeto el espacio, no te invado el tuyo y conozco el de los demás. Bueno, pues dentro del aro hacen el espacio personal, con lo cual cuando van a jugar con su juguete, y cuando, ¿sabéis? Es la clásico niño envidioso que ha visto los juguetes, pero se lo ve a uno de al lado y dice yo quiero ese juguete, y se levanta y se lo quita. Entonces los niños tienen que saber decir no te dejo el juguete porque lo he cogido yo antes. ¿Qué hacemos las profesoras? Anda fulanito, no seas tan egoísta, déjale el juguete. Con lo cual el víctima, pobre de mí, se sale con la suya y consigue el juguete que quería. Pues no, tiene que saber frustrarse, generar su frustración, y el otro saber decir no, te lo dejo, que yo lo he cogido antes, lo he cogido tú.
Pero si quiero, porque soy buen compañero y en aquel día me apetece, le digo, vale, entra el aro y juega conmigo. Vais a ver cómo eso, poco a poco, ese espacio que invaden tan terrible, cómo invaden los espacios en secundaria, gritando, riéndose, invadiendo el espacio del profesor o la profesora, no dejándoles explicar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entrena eso? Muy bien, pones un negativo, un cero, los mandas a la calle o los mandas a la jefatura de estudios. ¿Y qué pasa? Que a los 3 minutos están igual, ¿no? No cambian conducta. Bueno, pues este es el entrenamiento que haríamos de otra manera. Bien, aquí veremos toda la estructura de un aula, gestionar el aula. En trabajo individual, veis cómo está colocada la clase, trabajo en grupo y la puesta en común. Bien, diréis, bueno, no tengo tiempo y ahora vamos a andar moviendo las mesas. Tú no sabes con las mesas que tengo, que son horribles, pesan un montón, tienen los pies colgando, que es verdad, ¿eh? Todo lo que estáis diciendo. Bueno, pues luego explicaríamos cómo lo hemos solucionado, ¿eh? Bien, y bueno, dificultades. Este es el grupo de ayuda mutua. Ramón Flecha le llama comunidades de aprendizaje, nos llamamos grupos de ayuda mutua, donde desde ahí se gestiona todo, desde el aprendizaje, los conflictos y todo demás. No me da tiempo explicaros todo, pero ya está. Este es el grupo de ayuda mutua de infantil, que va con trenes, cada vagón. Veis a la maquinista que está al comienzo. Y bueno, es un trabajo muy interesante que, bueno, esta es una herramienta muy poderosa que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, que tiene que ver con cómo la base de cualquier conflicto o cualquier aprendizaje es esto. Bueno, termino. Otra herramienta es el espacio para estar conmigo. Cuando hago daño, me caigo y o me hago una avería o me rompo un brazo, me llevan al centro de salud, me ponen metformina, me ponen una escayola y me curo. Cuando estoy enferma por dentro porque estoy enfadada, ¿cómo lo resuelvo? ¿Dónde está la enfermería? Pues esta es la enfermería. Luego hablaríamos de eso más adelante. Bueno, sí, ya termino con la anterior, con lo cual generamos una estructura en el aula y en el centro que permita todo esto. La mayoría del trabajo de un centro es gestión, gestión y gestión. Y con las cosas que ya hacéis bien, pero que se pueden mejorar. Y ya dejo el paso, porque ya me he pasado, a Bacarcho y a Enrique, que empiezan ahora. Guaroja, y tengo que confesar que cuando le dije a Inmaculada que accedíamos a venir aquí, no pensaba ser yo el que estuviera hablando aquí. Ha sido una pequeña encerrona. Voy a echar el PowerPoint que echamos al claustro de los Julio Caro Guaroja cuando el equipo directivo decidimos entrar en el proyecto Pentacidad. No lo hemos tocado, prácticamente es el mismo que les echamos a ellos. Yo lo iré comentando. En principio, ¿qué razones teníamos para la innovación y la mejora? El Julio Caro Guaroja, aunque algunos no lo conozcáis, era un centro, voy a meter la cuña publicitaria, era un centro con un reconocimiento en calidad. Teníamos, en el año 2005, habíamos sacado el sello de bronce de calidad europeo. Sacamos un premio también de despliegue del Observatorio Sociológico, el plan de mejora más innovador del año. Luego nos presentamos a la ISO en el 2006, sacamos era un centro de excelencia del Gobierno de Navarra, volvimos a renovar la ISO. El año pasado, a finales de octubre, sacamos el premio 400 más de calidad de FQM, volvimos a renovar la ISO y por último nos dieron un premio a la compensación de desigualdades en Madrid. Bueno, total, que todos los que venían al centro a hacer auditorías nos decían que éramos magníficos. Es decir, uno de nuestros puntos fuertes además era la implicación de todo el claustro, que debe ser bastante difícil de encontrar. Lo tenemos escrito en las auditorías. Aún así, a pesar de que nos decían que éramos muy buenos, nosotros veíamos que el rendimiento académico seguía siendo pues prácticamente igual de malo. No aumentaba el nivel de aprobados y lo que era para nosotros más preocupante era que seguía
seguían bajando a los despachos del equipo directivo los profes con alumnos y alumnas casi de la mano o de la oreja, sin saber cuál estaba más atacado, si el profe o el alumno o alumna que bajaba. Es decir, seguía habiendo problemas de convivencia, había mucha disrupción, bastante disrupción en las aulas, en los pasillos. Creo que es algo que ocurre en la mayoría de los centros, o por lo menos en bastantes. Nosotros veíamos que, a pesar de que en la gestión nos habían reconocido muchos méritos, nuestros méritos veíamos a nivel personal, todo el equipo directivo, que el límite era la puerta del aula. Es decir, llegábamos, ya no sé si conseguíamos llegar al pasillo, es decir, del aula, de la puerta del aula, no entrábamos. El profesorado estaba muy implicado, como he dicho antes. Habíamos hecho varios cursos de convivencia en la que participaba. A veces nos decían desde el CAP que era increíble, hasta el 50% del profesorado. Nos apuntábamos a seminarios en centro, pero no conseguíamos solucionar todos estos problemas. Esta era la situación del centro, creo que a mediados de noviembre del año pasado, con todos esos premios. En esas fechas nos mandaron un correo Buró Veritas en el que, bueno, a esto hay que añadir el problema de que empezábamos a oír hablar en todas las charlas que íbamos y tal de las competencias básicas. Y a mediados de noviembre recibimos un correo de Buró Veritas en la que se nos invitaba a una charla en Bilbao que impartía el grupo Pentacidad. Entonces miramos el correo, hablaba también de las competencias básicas, y ante la situación esa de cierta inquietud que teníamos, a pesar de todo lo que he dicho, pues nos decidimos a ir a esa charla. Fuimos allí a la presentación del grupo Ventacidad, y bueno, más o menos fue una charla más extensa de la que os han dado ahora vosotros, con pastelillos y café incluidos. Y también habló creo que era el director de la zona norte de Buró Veritas, y luego también varios profesores que estaban todos. Yo creo que nosotros éramos los únicos que no estábamos metidos en el proyecto Pentacidad, y nos dimos cuenta que estaban todos bastante entusiasmados. Nosotros vimos un poco de esto puede ser la salida a nuestros problemas, y bueno, nos entusiasmamos bastante. No os voy a hablar de lo que es el grupo, lo que es la Pentacidad, ya os lo ha dicho Inmaculada. Esto se lo presentamos a los profesores, les explicamos un poco de qué iba, hicimos un resumen de todo lo que acaba de decir, sobre los 5 ámbitos que se trabajan. Y lo que sí vimos es que había alto nivel de satisfacción en los profesores que hablaban, y eran profesores que venían de centros muy diferentes, desde centros muy conflictivos, bastantes. Incluso había una profesora de un aula de un penal, que hablaba con mucho entusiasmo, hasta un colegio de religiosos de Bilbao de bastante prestigio. Entonces eso también ¿cómo puede ser que centros tan diferentes, ¿no?, hablen también del sistema? Por otra parte, el representante o el director de Buró Veritas pues nos hizo ver que era un método en el que no quedaba todo en palabras, ya sean palabras habladas que se van, o palabras escritas, ya sabéis que el papel lo soporta todo, sino que había registros. Es decir, por primera vez veíamos algo que íbamos a saber qué se hacía en el aula y había que ponerlo. Es decir, hay una norma técnica en la que quedan registros y se ve qué se está haciendo en determinadas horas, en determinados cursos, no solo los alumnos, no solo los profesores, sino también las familias. Uno de los problemas que teníamos cuando teníamos alguna no conformidad en el sistema de calidad, en las evaluaciones, era que los profesores casi siempre el problema venía de que eso nos pasa a todos,
decíamos, el problema es que los alumnos no estudian y las familias no se implican. Entonces, en aquella primera presentación vimos cómo existían papeles para rellenar por las familias en las que tienen que hacer algo y escribir algo. Y luego se les va a evaluar en lo que están haciendo. Es decir, había unos registros. Eso también nos animó a meternos en el proyecto. Todos los que hablaban allí en aquella, estoy hablando del profesorado y directores y jefes de estudio, que hablaban del proyecto, decían que se mejoraba muchísimo la convivencia, el clima en el aula mejoraba mucho y sobre todo había un nivel de satisfacción en el profesorado, las familias y el alumnado. ¿En qué consiste la ambientacidad? Ya os lo ha dicho Fátima, repito que este es el... Inmaculada, perdona, siempre... ¿En qué consiste el método? Esto es lo que presentamos nosotros a los profesores. Era un resumen de lo que os acabo de decir. Veíamos que estaba directamente conectado con todas las competencias que ahora tanto estamos hablando, y sobre la conexión con uno mismo, las competencias personales, competencias ciudadanas, sociales, las competencias racionales, corporales, emocionales. Todo ello daba unas herramientas a los alumnos en las que iban a ser capaces de solucionar todos aquellos problemas que se les plantean, tanto en la convivencia como en el aprendizaje. Cuando vinimos de aquel viaje de Bilbao, pues nos reunimos el equipo directivo, el director estuvo totalmente de acuerdo con el proyecto y nos pusimos en contacto con el grupo Pentacidad. Nos comunicamos por correo electrónico, vino otra representante, María Victoria, a hablar con nosotros y al final nos mandaron un programa del proyecto de cómo incorporarlo al centro y hicimos unas gestiones con el CAP porque también había un problema de las horas de formación. Es decir, estábamos de alguna manera diciéndole a todo el claustro que tenía que hacer una formación más o menos obligatoria. Entonces hablamos con el CAP a ver si les reconocía esa formación. Yo no voy a hablar nada más. A partir de aquí, la implantación del método y los problemas, dificultades y logros que llevamos hasta ahora os lo va a explicar Bacarcho. Lo que sí... Bueno, ya lo he visto. La iniciativa por la que fuimos a Bilbao y sobre todo por qué razón nosotros en esa mejora continua, nuestro sistema de gestión de la calidad y del aprendizaje, queríamos llegar a dar soluciones a las no conformidades de cursos que normalmente nos salían con todo este sistema. Y cómo podíamos entrar en lo que llamamos nosotros la caja negra, que es el aula donde se cierran las puertas y no sabemos exactamente qué está ocurriendo allí. Para ello teníamos que convencer a todo un claustro, que es lo que ha comentado antes Ramón Flecha, de qué manera hacerlo, porque es difícil que la formación la haga todo un claustro entero. En nuestro centro se consiguió el año pasado, los 65, me parece, profesores que estábamos, realizaron una formación que desde el equipo directivo se planteó como obligatoria y certificada por el CAP, y la verdad es que hubo sus problemas, esas personas que evidentemente pusieron sus pegas de por qué tenían que hacer esa formación, pero con este PowerPoint, esa presentación que hicimos, creo que se les convenció de que teníamos que dar una salida a nuestros problemas. Teníamos muchos premios, muchos reconocimientos de calidad, pero había que entrar en la caja negra alguna vez, y entonces lo hacíamos por medio de la entrada en esta formación. De hecho, se certificó a todo el mundo, es decir, al final todo el mundo consiguió entrar en la formación. Y ellos nos plantearon este curso, que fue el primero del año pasado, que lo comenzamos en febrero. El curso de formación para la mejora de la gestión del aula. La descripción del proyecto, si lo leéis rápidamente, que es más o menos lo que Inmaculada ha comentado, pero está basado en la metodología autorreguladora por medio de las herramientas de gestión del aula, y que va a incidir en la identidad personal, la convivencia, el aprendizaje, la comunicación, el autocontrol de las emociones y la prevención de los conflictos.
¿Cuáles eran nuestros objetivos? Conocer primero las bases del modelo coeducativo, para hacerlo nuestro, para poder entenderlo y poderlo aplicar a nuestro centro con nuestra singularidad. Enrique no lo ha dicho, pero lo digo yo, nuestro Julio Caro Baroja tiene un 50% de inmigración y tenemos alumnos de 27 nacionalidades. Es decir, de muchísimos niveles diferentes educativos, vienen de distintos niveles de todos los países y por lo tanto homogeneizar y unificar criterios es altamente complicado. Sí. Sí, lo mismo ya. Nada, te preocupes. Bien, para ello y vamos a aplicar las herramientas autorreguladoras para la gestión del aula, que es lo que ha estado hablando Inmaculada. Y comenzamos, después de saber el modelo coeducativo de Pentacidad, con las primeras, lo que fue el fundamento teórico y la primera, diríamos, herramienta o una de las herramientas que utilizamos en el centro, que es el espacio personal. Veis cómo la clase parece desordenada, pero solamente lo parece. El alumno, con pequeños giros de su mesa, consigue aislarse del entorno, de lo que tiene a su alrededor y ponerse a trabajar. Cuando tienen que hacer tareas individuales, es bueno decirles, colocarlos en espacio personal, ellos lo van haciendo cada vez más rápidamente, sin meter mucho ruido, y por giros pequeños de su aula consiguen concentrarse y verdaderamente el nivel de silencio es mucho mayor y el nivel de trabajo también. Además, las tareas siempre hay que decirles la tarea que tienen que hacer y cuándo la tienen que terminar. Hay siempre un control de tiempos y un observador. Bien, la siguiente herramienta es la de la sintonía, que la habéis visto, la habéis hecho con Inmaculada y que nosotros ya la hacemos en el centro este año de manera generalizada en la segunda fase de la formación. A primera hora de la mañana, desde las 8:10 se conecta la música hasta las 8:20. Tenemos música ambiente en el centro, es decir, hemos puesto altavoces desde el hall a las plantas y los profesores pueden o cerrar la puerta, lo pueden oír de dentro o pueden abrir la puerta y utilizar la sintonía, la música de fuera para hacer la sintonía en el interior o relajación. Tenemos evidentemente formación en sintonía porque el grupo Pentacidad tiene muchísimas herramientas de cómo hacerlo, y os he enseñado ya varias, y se trata de que los profesores la pongan en práctica, pero se trata sobre todo y al final de que los alumnos sean capaces de llevar ellos la sintonía. De modo que el profesor simplemente está orientando, está coordinando y está controlando. Pero las herramientas de autorregulación del aula las llevan al final, después de la formación, el alumnado. Entonces, la sintonía se hace a primera hora, se hace después del recreo a las 11:30 y este año estamos intentando hacerla también cuando quedan 5 minutos o 6 en la última hora de clase, que están todos con la mochila colgada, esperando para salir con el timbre y conseguimos que salgan con menos velocidad, por lo menos. La sintonía se registra en el aula todos los días, para que sepáis también. Bueno, la siguiente herramientas que hemos utilizado y que pusimos en práctica fueron las pautas de convivencia, que las uníamos al cariñograma y al panel de sentimientos. Las pautas de convivencia, importantísimo, marcar las reglas del aula. ¿Y quién las tiene que marcar? Evidentemente el alumnado. Si sale de ellos es más fácil que las cumplan. ¿Quién tiene que coordinar el proceso? El profesor. ¿Quién tiene que orientarles por dónde tienen que ir? Evidentemente el profesor. ¿Qué terminan sacando ellos? Unas pautas de trabajo o de disciplina dentro del aula, en el pasillo, en el patio y en los servicios. ¿Y qué se hace con ello? Pues con eso se hace es colocar. Trabajamos por semanas, 1 o 2 pautas, elegimos las que más nos interesan o las que ellos quieren la primera semana, primeros 15 días. Por ejemplo, son del aula, aquí no se ve bien porque está muy de lejos, pero es respetar el turno de palabra, levantando la mano cuando quieres hablar. Por ejemplo, es una de las pautas que siempre salen ellos, o el hecho de saludarse a la mañana cuando entran en clase y no entrar como burros, ni ellos ni nosotros. El control de esas pautas es muy interesante porque los grupos cada grupo tiene que ser en principio mejor múltiplos de 5, es decir, si tenemos 25 alumnos, que es lo ideal, hacemos 5 grupos de 5 personas. ¿Con qué razón o con qué sentido? Porque cada persona tiene un rol, que son los roles que habéis visto antes cuando Inmaculada lo ha presentado. El observador, el controlador de tiempos, el coordinador, el moderador y el portavoz, el secretario. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay siempre un observador, el lunes es un chico, el martes es otro chico del mismo grupo, el miércoles es otro chico y así hasta el viernes. De modo que el observador de cada día es el que se va a encargar de controlar y de registrar las felicitaciones a aquellos compañeros de su grupo que cumplen con las pautas y se fijan cómo están en el panel de sentimientos cuando entran, que luego os contaré cómo se hace,
porque si algún chico llega a la mañana y se coloca en enfado o en miedo, pues bueno, tiene la obligación de preguntar qué te pasa porque has venido hoy mal, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, las pautas de convivencia, veis aquí, veis, si yo señalo, ¿lo veis aquí? Sí. Veis cómo están colocadas en el corcho y como veis aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5 hojas de registros donde cada grupo va colocando las felicitaciones al que le toca a sus compañeros por las pautas que están bien realizadas durante el día. Y cuando se les felicita se va al cariñograma, que es otra herramienta que tenéis aquí, que es una cartulina con un sobrecito de cada alumno, tienen su nombre puesto, donde los alumnos tienen que felicitarse entre ellos, o tienen que agradecerse cosas, o tienen que pedirse disculpas. Nunca tienen que haber nada negativo, ni tiene que haber ningún anónimo, ni nada, sino tiene que ser siempre para felicitar, para agradecer o para pedir disculpas. Y os podéis imaginar que cuando ponemos esta herramienta en marcha, los alumnos tienen verdaderas dificultades para felicitarse por algo, lo tienen que pensar mucho, incluso para agradecerse, incluso para pedir disculpas. Y pensamos en nosotros, yo creo que nosotros también. ¿Por qué? Porque siempre oímos lo mismo. Cuando salen de casa su madre, ¿ya te llevan los libros? El bocata, lo otro, ¿has hecho la tarea? ¿Llevas todo? Siempre son mensajes bastante negativos y no estamos acostumbrados ni a poner las pautas en positivo, que es lo que tiene que hacerse, nunca no correr por el pasillo, sino andar por el pasillo a velocidad correcta, sin empujar o dejando espacio a los demás. Es un verdadero esfuerzo, lo que tiene que ser el escribirlas en positivo. El cariñograma, y aquí veis el panel de sentimientos, que yo creo que lo veis más grande que yo. Ahí veis cómo están en cabecera 5 posibles estados del alumno cuando llega a la mañana: alegría, tristeza, miedo, enfado o satisfacción. Y los alumnos cuando llegan a primera hora tienen que colocar sus fotos o su nombre, que veis que están aquí con chinchetas puestas. Estos han colocado, están todos alegres o satisfechos, pero no siempre es así. El primer día que lo hicieron tuvimos a 3 alumnos que se colocaron, una en miedo, una chica en miedo y 2 en tristeza. Se colocan también esos estados emocionales, que es como ellos vienen. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente llegan, se colocan, se hace una sintonía y a veces cambian en ese momento ya de estado porque han venido pues cabreados de casa, porque han reñido su madre, porque no han desayunado bien o porque no está su madre, que es lo habitual, ni su padre ni nadie, etcétera, etcétera. Entonces vienen y luego durante la mañana pueden cambiarse de estado y se supone que el observador del grupo de 5 de pentacidad del aula debe de estar al loro de sus compañeros cómo lo ven, y si tiene algún compañero en miedo o en enfado tiene la obligación, entre comillas, de ir y preguntarle qué te pasa, cómo te puedo ayudar, que a veces entre ellos ayuda más porque a nosotros no nos quieren contar muchas cosas. Entonces aquí tenemos el panel de convivencia, las pautas de convivencia, el panel de sentimientos y el cariñograma. Los grupos de ayuda mutua, basados de nuevo en los 5 alumnos de clase. Aquí tenemos fotografías de este año, son a grupos de 4 o de 5, aquí son menos alumnos. Aquí sois un grupo de tercero que trabaja en grupos de 5, donde se reparten los roles y hacen los trabajos que se les manda, que son tareas grupales. Los grupos de ayuda mutua nosotros todavía no hemos hecho más que iniciarlos el año pasado en formación. Este año no los hemos puesto todavía, pero es algo que los pondremos en práctica. Pero lo que yo entendí, igual me equivoco, Inmaculada, lo que yo entendí es que en esos grupos, en la clase, ellos deben de describir, cada alumno, en qué materia se sienten que pueden ayudar. Y por otro lado, en qué materia necesitan ayuda. Claro, si cruzamos los datos, podremos ver cómo tenemos 5 alumnos, por ejemplo, que les gusta y quieren enseñar inglés, y cómo tenemos, normalmente la proporción suelen ser 5 y 20 que no, que necesitan ayuda en inglés. Pero a su vez el que sabe en inglés no le va bien las matemáticas y otro le puede ayudar. Y entonces se trata de montar grupos entre ellos de modo que uno va a ayudar a los demás en inglés, a él le van a ayudar en matemáticas, y dices, ¿de qué manera? ¿Le van a hacer la tarea? No le van a hacer la tarea. Pero sí que le van a preguntar, ¿has hecho la tarea? ¿Has anotado la tarea que tienes que hacer? Acuérdate que mañana tenemos que traer esto. Es decir, ellos tienen también que controlar el propio trabajo y ayudarse. Eso me imagino que este año lo llevaremos más adelante, pero así, en pinceladas gruesas, es así. Con todo esto, ¿qué calendario planteamos? Pues el año pasado creo que planteamos 6 sesiones, si no recuerdo mal, de mañana y tarde.
en las cuales había, primero, todas las mañanas Inmaculada entraba en las aulas con un calendario que luego os diré cómo se puede hacer, porque diréis, esto es imposible de llevarlo al aula. No, no es imposible, lo vais a ver. Ella entraba a las mañanas en las aulas y demostraba las herramientas a los alumnos, hacía con los alumnos las herramientas, y nosotros le veíamos. A la tarde nos formaban los profesores. Y hubo también una formación de familias, que nosotros tenemos muy poca asistencia de familias al centro. Aquella vez vino mucha gente, una convocatoria muy amplia, los padres se quedaron encantados, con muchas ganas de colaborar, y de hecho este año, la formación de este año, parte porque mañana, por ejemplo, está con nosotros, toda la mañana con tutores y coordinación de tutores, y a la tarde está con los padres, haciendo ya formación en familias, para que trabajen las mismas competencias que estamos trabajando nosotros en el instituto. Bien, pero para que veáis un poco que no es tan imposible, aquí os he enlazado con, por ejemplo, cómo nosotros colocábamos el trabajo de Inmaculada en el aula, ¿no? Ella llegaba y a las 9:10 entraba en primero A, había un profesorado fijo que era el que estaba en el aula normalmente, pero luego había un montón de observadores. ¿Y qué son observadores? Pues eran profesores que no tienen en ese momento docencia directa, están con permanencias o con guardias o con otras actividades, y lo que hacíamos era rápidamente meterles en el aula. Bien, que creo que vamos súper tarde. Bien, con esto simplemente deciros que el modelo de pentacidad ahora mismo tiene una norma técnica que lo avala, por Bureau Veritas, que yo lo he dicho, con 3 niveles, el avanzado, el superior y el excelente. Es decir, que todo esto lleva sus registros para poderlo evidenciar frente a un auditor, que es lo que se trata en una norma técnica. Y por último, comentaros que las 5 herramientas de las que veis, el trabajo del profesorado y del alumnado es, en definitiva, el profesorado orientar y coordinar, y el alumnado llevar adelante estas 5 herramientas, de la manera en que veis ahí lo estáis viendo. Bueno, os queríamos enseñar alguna foto, pero creo que ya no da tiempo más, ¿no? ¿Da tiempo? Uy, chico. Bueno, aquí solamente para acabar, ver lo que os ha comentado ella, la figura del observador. La figura del observador es súper importante cuando estamos trabajando herramientas de autorregulación del aula o cualquier otra actividad que hagamos en tutoría, para que el alumnado esté centrado y atento. Además de que ellos ya se han cogido las pautas, saben que tienen que respetar el turno y estar atentos, se coloca un observador que es un compañero, es un alumno de clase, que lo que tiene que hacer es luego felicitar a aquellos alumnos que han mantenido la atención, la mirada, han estado en silencio y tal. Y eso les funciona, porque ellos están ahí quieticos y les funciona. Bueno, nada más, veros y enseñaros alguna otra más, que son todas de este tipo, en sintonía, son de este año, del año pasado. Veis cómo están los profesores atrás, que entraron a hacer las observaciones cuando Inmaculada nos enseñaba las herramientas. El profesorado se sentaba atrás, no molestaba para nada al alumnado, ni interrumpía. Aquí además hay personas que estuvieron presentes, que vinieron y os pueden decir. Y tenemos al profesorado atrás, donde perfectamente veis. Este es otro tipo de sintonía que se hace en corro. La reunión de padres, que fue bastante, para nosotros estaba muy llena, porque no suele haber tanta gente. Las puestas en común, que es otro tipo de agrupamiento en U. Alumnas haciendo el cariñograma el año pasado, colocándolo en el panel. Alumnos haciendo sintonía, grupos de ayuda mutua y nada más. Pues nada, esto es lo que llevamos, todavía no es mucho. Muchas gracias. ¿Los grupos quién los hace, ellos o el profesor? Los criterios de agrupamiento son muy variados. Hay criterios de agrupamiento que los hacemos al azar, es decir, repartes números, 1, 2, 3, 4, 5, si va a haber 6 grupos, 5, 6, y decís 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y decimos los unos con los unos, los doses con los doses, los treses con los treses. Pero hay veces que utilizamos criterios de agrupamiento. Esos criterios pueden ser que sea muy diverso, es decir, que no estén todos los listos juntos y todos los tontos juntos, entre comillas. Otras veces es por egos. ¿Y qué es eso del egos?
Los sumisos con los sumisos, estos que nunca hablan, para que tengan que hablar. Los agresivos con los agresivos, venga, todos juntos, os peleáis. Y los inhibidos, los víctimas pobres de mí, todos juntos. Para eso hacemos un estudio, ellos mismos, no es para ponerles más cartelones de los que tienen a los pobres, sino para que ellos se conozcan y digan qué dificultades tengo. Soy del que estoy todo el día hablando, o el que nunca me callo, o el que estoy todo el día buscando que alguien me haga algo. Ese es otro criterio. Otras veces segregamos por sexos. ¿Con qué idea? Pues la idea es que los chicos tienen el hábito que todo se lo hacen, y las chicas, cuando trabajan en grupos, sobre todo en secundaria, ellas hacen la cartulina, preparan el tema, y los demás viven de las rentas. Pero cuando toca exponer a la clase, los que los ponen son ellos. Con lo cual dijimos, se acabó. Los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. ¿Con qué idea? Como las chicas entre ellas se llevan bastante mal y andan todo el día entre ellas acusándose, creamos ese concepto de estar entre ellas bien. Y a los chicos que tienen el hábito de mangonear y que se lo hagan todo, pues los separamos. Pero no hay un criterio único. Lo que, como vosotros estudiáis la clase, la conocéis, sabéis poco más o menos cuál será el agrupamiento que es más óptimo. Pero el azar habitualmente para mí es el más correcto a veces, el que sale, el que surge. Luego tú que conoces la clase dices tú, madre mía, qué grupo ha salido, es una bomba, y lo separas, porque tú eres la que guía. Muy bien. ¿El otro? Es un poco largo. Atentos. El ser humano quiere aprender porque tiene necesidad de comprenderse y comprender a los demás, pero nunca deja de ser lo que en esencia es. La escuela debería ofrecer vías para ser feliz a través de autodescubrimiento y autodescubrimiento. Quizá quería poner, pero lo que viene es autodescubrimiento y autodescubrimiento. Pregunta. Primera. Según usted, ¿con cuál de las identidades desarrolladas puede uno identificarse? ¿Puede o debe uno identificarse? Con la identidad personal, es decir, con aquella que tú desarrollas. O sea, lo que nosotros no podemos obviar que estamos en una sociedad y que heredo de mi madre, de mi padre y de la cultura dominante y de las películas que veo un concepto de identidad, de valor en la identidad. Tener un coche muy grande, ser muy alta o muy guapo o muy guapa, pues son identidades colectivas donde con escala de valores. Lo que se trata es de desarrollar identidad personal, es decir, aquella que tú desarrollas con tus cualidades personales. ¿Y eso qué es? Que tiene que haber alguien que le diga las cosas que hace bien. ¿Para qué? Para conectar con su yo esencial, con lo que de verdad es, y desarrollarlo. Y eso se hace desde infantil. No se puede esperar que hagan la opción profesional en cuarto de la ESO. Si tú desde el principio no has conectado con lo que te gusta, no con lo que te han hecho que te guste, sino con aquellas cosas que de verdad tienes placer y que sabes lo que deseas. Porque hay veces, sobre todo los de infantil, sabéis que cuando quieren afirmar algo, te miran a ver qué gesto pones. Y según el gesto, dicen lo que ellos creen que a ti te gusta y dicen esto o lo otro. Cuando van más mayores, van a conformar al grupo de iguales. Y así constantemente. Entonces yo muchas veces no soy yo, soy la expectativa que creo que los demás tienen de mí. Con lo cual no me miro con mi mirada, me miro con la mirada hipotética de los demás. Con lo cual la construcción de la identidad personal es algo que les vamos a ayudar a que sean capaces de entrar en él. Esta es la base de nuestra formación. Por eso no hay una identidad. Es la que tú poco a poco vas construyendo, conociendo y conectando con lo que tú de verdad eres. Bien, yo creo que en parte has respondido, pero bueno, ¿hay alguien con suficiente sabiduría que pueda decirme cuál es mi identidad? No, eso nadie sabe. Eres tú el que tienes que construir tu identidad. Y es un trabajo de autoconocimiento muy poderoso. Y cuanto más sepas cómo eres, más feliz serás, más tendrás opción al placer, sabrás lo que te gusta y no tendrás miedo de dedicarte a ello. Eso es lo que yo creo. Y la tercera que nos hace esta persona, ¿usted puede enseñar a alguien a ser persona? Y no, nosotros solo podemos guiar a las personas a ser personas.
pero la decisión es personal. Nadie puede enseñar a otra persona. Puedes mostrar y la otra persona aprenderá de lo que ve, si le gusta y tiene una conexión emocional contigo. Pero si tiene una conexión disruptiva, eso va a ser terrible. Sí. ¿Cómo se trabaja la identidad del yo con una televisión y un marketing atractivo que no nos favorece? Ajá. Curiosamente, lo que más sorprende del ser humano es que saber ser tú y conectar con lo que debe confiar en ti es un trabajo desde que los demás te digan, desde pequeñitos, y favorezcan las cosas que haces bien. Conecten con tus cualidades, pero de verdad, de corazón. ¿Qué ocurre? Que habitualmente la familia, el día que estoy de buenas, te como a besos. Pero el día que estoy de malas, has dejado torcida la taza y me pongo hecha un basilisco. Entonces, lo importante en este caso es que de verdad el profesorado y la familia sea capaz de darse cuenta cómo les nombramos, si les hablamos en positivo y cada vez les decimos las cosas que hacen bien y sus cualidades. Eso no quiere decir que lo que hacen mal no se lo nombremos, sino que para conectar y poder modificar una conducta negativa, previo tengo que conectar con lo que hago bien. Y eso es un trabajo de formación, tanto en el profesorado como en el alumnado. Es decir, yo conecto con las partes, por eso, cuando he metido la pata, no voy pensando que la culpa la tienen ellos, que hay que ver cómo se portan conmigo, con todo lo que yo les hago. El profesor que tiene una identidad de víctima, que tiene un ego desarrollado para que le quieran, de víctima, esa gente que está todo el día quejándose, víctima pobre de mí, y toda la culpa la tiene. La clase que me ha tocado, el instituto que me ha tocado, las familias que tengo, bueno, todo el mundo menos a ellos mismos. Echan siempre balones fuera, con lo cual tienen serias dificultades para conectar con esa identidad que tienen que construir. Es un trabajo personal. Y yo un día, yo conecto con mi identidad personal, es decir, con lo que yo soy de verdad, con el yo esencial mío. Pero hay otros momentos de crisis donde todo lo veo negro y salgo fuera de mí y le echo la culpa. Yo también lo he hecho y lo hago de vez en cuando. Pero en este caso es enseñar a conocerte, a autorregularte y saber cómo resolver un conflicto o cómo reciclar una emoción negativa. ¿Qué debo hacer ante la tristeza? ¿Y cómo se resuelve esa tristeza? Y todo eso me va a llevar a que yo sea capaz de descubrir que siempre que voy a ver a mi madre, que me compara con mi hermana, yo salgo de ver a mi madre con una angustia que no sé lo que me pasa. ¿Y qué digo? De hecho, la culpa de mi hermana. Hay que ver lo enterada que es, como dicen en Andalucía, hay que ver ta. Pero es un problema por mí o dentro, no es un problema de los demás. Tengo que aprender a resolver mi malestar. Cuando la profesora o el profesor sabe resolver su malestar, guiará muy bien a su estudiante para decirle: no sé cómo creo que lo puedes hacer, creo que puedes hacer esto, este es el paso. Primero respira, después mira a ver qué ha ocurrido antes para que te hayas puesto así. Y va enseñando técnicas de autoconocimiento que le permite distanciarse de la emoción y no sentirse culpable, pero sí responsable. Y nunca actuar por obediencia, siempre por responsabilidad. La obediencia es lo contrario de la responsabilidad. Una persona obediente nunca es responsable. Es duro, ¿eh? Porque ¿cuántas veces habré dicho yo que obedezcas? ¿Que es un desobediente? Ahora ya me doy cuenta que no. Yo no estoy callada en la clase porque me va a poner un 0. Yo estoy callada en la clase porque soy responsable de mi aprendizaje y de los de mis compañeras y compañeros. Eso, cómo se acuña en la emoción y en la cognición de una criatura de infantil, de primaria o de secundaria, pues eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Cómo? No es un proyecto donde yo me lo sé todo y vosotros no sabéis nada. No. Es un proyecto donde lo elaboramos entre todas y todos. Donde con lo que tenemos, con lo que sabemos, mira, a mí me da resultado tal cosa y construimos eso. Sobre todo en centros donde hay una tradición, donde hay cosas que se hacen, se recoge lo que ya se hace bien. Nunca se parte de cero, porque el avance de la especie humana
ha sido tan grande, no porque no hemos esperado a cambios genéticos, que eso se hace de miles y miles de años, sino que los cambios que ha hecho la humanidad es de la interacción social. Y ha habido un cambio terrible gracias a eso, con lo cual la escuela puede cambiar. Pues muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias.